interfronteras. De hecho, acá somos un solo sur, y hay un sur pampeano, un sur santafesino, sanluiseño, cordobés, así que es un gran mosaico en el que uno se siente parte como un todo, y se advierte la necesidad de ser cada vez más tolerantes, de tener sentimientos sentipensantes para poder hablar siempre en clave, ¿sí? Cuando hablamos de un todo, estamos haciendo siempre referencia a muchas partes. Y bueno, precisamente hoy vengo a compartir con ustedes un trabajo que hice en otra producción y que un poco estuve limando para compartirlo con ustedes. Se trata de esta pequeña gran obra que se llama Ranquelia hacia una nueva provincia. Por cosas del destino la puedo presentar en el lugar en el que su autor la desarrolló. Se trató de Miguel Pérez, un levallense que en algo más de 80 páginas y 30 capítulos muy escuetos, de no más de una hoja, ¿sí? Se pone sobre sus hombros poder dar argumento a una realidad que estaba viviendo la región, ¿sí? Allá a fines de los 90, entrado un nuevo siglo. Sabemos que los fines del tiempo para la historia tienen esa potencia de no saber dónde estamos parados, pero que vamos. Y este autor, ¿sí? En plena crisis hídrica por registros pluviométricos que habían afectado a la zona, en una conjuntura política provincial que estaba atravesando una crisis, ¿sí? Una crisis económica, social, política, es decir que todo lo que tenía que estar mal, ¿sí? En ese momento parecía que se había profundizado. Entonces el desafío de analizar esta obra es precisamente poder hablar de las problemáticas persistentes, pero también de un gran desafío que tienen sobre todo los historiadores académicos, como los historiadores que hacemos la historia desde el gusto, la afición, el amor por lo propio, que es cómo se tensan a veces las cuestiones de la historia reciente con la ideología, con los problemas ideológicos. Hacer historia reciente requiere de un mayor sacrificio, de exponer nuestros pensamientos, es decir, que nos obliga a estar atentos a cómo manejar esas problemáticas persistentes. Entonces esto es una comparación, ¿sí? De una obra que intenta justificar por qué el sur de Córdoba venía siendo olvidado para la provincia, ¿sí? Por qué el sur de Córdoba necesitaba de una visibilización, cristalizar necesidades que se habían empezado a reproducir a lo largo del tiempo, pero que decantaron, se acumularon en ese 1999, producto de esta crisis ambiental en los territorios, sobre todo productivos, de una zona agrícola ganadera por excelencia, y que empiezan a trabajar la idea de una provincia aparte, ¿no? Una extensa zona en la que distintos departamentos del sur de Córdoba, ¿sí? Pudieran lograr esta provincia que se iba a llamar Ranquelia. Y hay otro polo de análisis con esto, porque como este tema fue abordado casi 2 décadas después por un candidato a intendente de la ciudad de Río Cuarto, en la que, como una especie de lema estrella, de visibilización de su candidatura, de ser conocido e instalarse en la agenda política de un periodo de elecciones de renovación de autoridades en la ciudad de Río Cuarto, toma la idea de Ranquelia. Pero claro, si los intereses ahí hacen que la historia más bien tenga un uso político, ¿sí? Entonces, el gran tema, el análisis que yo traigo un poco a colación es ver los resultados en las formas de gestionar las producciones históricas. Porque mientras Miguel Pérez, ¿sí? Apela a escritos, busca documentos, cita a autores referentes, como fue la profesora Rosas, para escribir sobre el sur de Córdoba, María Cristina de Rosas, haciendo un esfuerzo por tener argumentos
largo del tiempo, que den cuenta de este abandono, de esta falta de postura o visibilidad en un territorio que tenía un gran apoyo productivo, pero eso no se podía visibilizar en las políticas públicas, al menos para la región. Como eso sí que se logró con esfuerzo, que incluso recurrió a la unión de múltiples fuerzas, porque en esa coyuntura crítica había intendencias radicales, había intendencias peronistas que se levantaron en voz y lograron incluso trabajar hasta con entidades como la Universidad Nacional de Río Cuarto para ver qué se hacía cada vez que desbordaban los registros pluviométricos en esta zona. Entonces ahí se ve claramente, ¿no?, cómo esta obra ha podido recoger lo que fue una coyuntura conceptual particular que daba cuenta de la necesidad de conocer las problemáticas pendientes y donde la historia fue un gran salvavidas para poderlas representar. Y cómo no, ese ideario que podría analizarse meramente separatista, pero que en realidad cuando uno empieza a recorrer la obra se da cuenta del esfuerzo de representar cabos sueltos de la historia para poder dar vida a esta problemática y por lo tanto enfrentarla y buscar posibles soluciones y sentar precedentes sobre si lo que es el valor territorial de la región, ¿sí? De hecho, algo de esto sobrevolaba la zona porque precisamente en 1999-2000 quien asume como nuevo gobernador de Córdoba realiza una ley para empezar a decretar a Río Cuarto como capital alternativa, es decir, que ya estaba instalada en la agenda de la sociedad que la provincia de Córdoba tenía una mitad que todavía no estaba social, cultural o incluso antropológicamente tenida en cuenta por la provincia en sí, ¿no? Algo que también lo conlleva, lo sustenta el mismo nombre, ¿no? Hoy costó mucho tiempo encontrar manuales, textos sobre todos los sectores escolares en donde pudiéramos hablar de los ranqueles en Córdoba. ¿Sí? Acá hay personas que han trabajado mucho desde sus espacios educativos el hecho de ampliar y visibilizar esas demandas, esas problemáticas pendientes. Entonces, este otro uso que se hace de la idea de Ranquelia, de otra provincia, ¿sí?, allá en 2016 por este candidato, también deja entrever, ¿no?, un poco el uso y la comunicación social o el destino político que a veces se le da a la historia, ¿no? Sobre todo en esa época, en el 2000, empieza el gran boom donde la historia parece estar recordándonos a los argentinos las cosas pendientes que tenemos. Y incluso flexibiliza la mirada de los historiadores académicos, de los profesionales de la historia, para saber que tenemos que tener un puente con la sociedad, porque es demasiado importante la historia para que se la use para una coyuntura particular, un uso personal o netamente electoral. Entonces, bueno, un poco era rescatar eso de este libro, ¿no? Una gran obra que si nosotros entramos a repositorios, es decir, a sitios donde se encuentran bibliografías, está en sitios como la Gran Biblioteca de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y es una obra para rescatar porque precisamente hay un esfuerzo comunitario por poder amontonar, juntar la necesidad de dar razones históricas a problemáticas persistentes y poderlas contraponer, es decir, enfrentarlas de alguna manera para ver los distintos resultados, porque este candidato que allá en 2016 utilizó toda esta problemática sintetizada en este libro, nunca citó a este libro, nunca citó el fondo, simplemente lo atribuyó a discursos de los intendentes que habían planteado en ese momento las problemáticas que tenía el sur de Córdoba. Fue muy conocido en medios, sobre todo de Buenos Aires, no tanto de Córdoba, sino de Buenos Aires, y bueno, no logró ganar, pero terminó siendo un nuevo dirigente del nuevo gobierno que asumía allá en 2016 en la ciudad de Río Cuarto. Entonces, bueno, ese es el gran desafío, ¿no? También como amantes de la historia, como defensores de la historia, darnos la oportunidad
empresas grandes, problemáticas persistentes, pueden estar usándose para la agenda política electoral, y en realidad hay un tratamiento escueto, preciso, conciso, pero las cuestiones de fondo, que son un poco las que necesitamos para seguir valorando la historia, sobre todo la historia regional, quedan a un lado. Bueno, muchas gracias por la atención. No te vayan, queda abierto para el debate, las preguntas, las consultas, etcétera, etcétera. En el año 1999, José Manuel de la Sota, cuando se postulaba para la gobernación, la campaña electoral se basó en no cambie de provincia, cambie de gobierno. Ese fue el lema de la campaña de él para este sector de la provincia de Córdoba, justamente cuando estaba en pleno auge este tema del libro, que justamente hacía poco lo había presentado Miguel Pérez, incluso lo había presentado en la aula, ¿te acuerdas, Roberto? Sí, sí. En la biblioteca. Y bueno, ese fue el lema de la campaña. Y esta zona, lamentablemente, es una zona de conflictos, no sé si será por el hecho de que estamos demasiado lejos de todo, pero la Boulal y la Carrota tuvimos conflictos bastante serios, por cuestiones políticas justamente, el tratado de la jefatura política. Bueno, es una zona que siempre ha estado con cuestiones políticas que hicieron que permanentemente hubiese conflictos. Y todavía los hay, de alguna manera. Más allá de que se han superado algunas cuestiones, como por ejemplo el problema de las inundaciones, que eso parece ser que se ha solucionado definitivamente, pero hay otras cuestiones que siempre están latentes y están presentes. Sí, perdón, para abonar más lo que agrega Mario, fuimos protagonistas, partícipes, y yo era amigo personal de Pérez. Por eso me emociono cuando lo recuerda tan bien Flavia. Pero la intervención de la Universidad de Río Cuarto fue determinante, porque tuvimos argumentos técnicos para pelear en Córdoba, sobre todo, que éramos totalmente olvidados, marginados, la necesidad de desarrollar una mirada de integración del sur-sur de Córdoba, que cuando seguía la ignorancia de Córdoba hacia nosotros, surgió esa idea en una asamblea multitudinaria en la ciudad de La Boulaye, que se llamó el Grito de La Boulaye, en donde ahí surgió Hagamos otra provincia, y que se llamaría Ranquelia. O sea que ahí fue una bisagra, porque nos despertó también otra cuestión muy importante. Nos levantó la autoestima como región sur-sur de Córdoba, porque a su vez pudimos dar un mensaje de gran unidad política y sectorial. Obviamente yo tenía la mía, pero había intendentes como Garimano de La Boulaye que tenía, y logramos trabajar juntos para que el sur-sur dejara de ser olvidado. Y ahora tenemos otra realidad, ni que hablar en el Valle, ¿no es cierto?, con los que habrán visto cuando llegaron. Bueno, muchísimas